Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros, por estarnos acompañando en esta mañana. Mañana de alabanza, mañana de adoración, mañana de darle gracias a nuestro Dios, a nuestro Rey. Y qué bueno poder disfrutar de su palabra también. Por eso los voy a invitar que vayamos allá a la palabra del Señor. Salmo 91. Salmo 91, vamos a leer allí el versículo número 1 que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria al nombre de Jesús. Para aquellos que les gusta llevar allí sus apuntes, tomar sus notas y quieren ponerle un título a esta reunión, pues bien, lo he llamado Morando bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios. Señor poderoso, Señor Jesús, nos ponemos en tus manos para que seas tú, Padre bendito, el que hables a nuestros corazones a través de tu palabra, mi Señor. Te pedimos entendimiento, te pedimos sabiduría, mi Señor, para comprender lo que tú tienes para nosotros hoy. Mi Señor Jesús, despojamos nuestro ser de todo pensamiento negativo. Nos centramos completamente, Señor, ante tu presencia y esperamos tu verdad revelada ante nosotros. Bendito nombre de Jesús. Llevaremos tu palabra atada a nuestro corazón. Abriremos, Señor, las compuertas de nuestra alma y escucharemos lo que tú tienes para nosotros. Si nos vas a redarguir, Señor, danos la paciencia para aceptarla. Pero si es una bendición tuya, con gozo la recibiremos en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Bien, yo creo que ya con lo que he dado del título ya sabemos más o menos hacia dónde estamos apuntando. Nosotros tenemos el privilegio, podríamos decir, de que tenemos acceso hacia la presencia del Señor. Hay personas que no conocen de la palabra de Dios. Hay personas que se les ha hablado del Evangelio. Hay personas que han hecho caso omiso de la palabra. Sin embargo, si tú estás allí conectado de pronto por primera vez, es porque hay algo dentro que ha empezado el Señor a tocar dentro de tu vida. Pues bien, a esas personas voy a hablarles hoy en especial, porque esas personas son las que muchas veces nos acercamos con una confianza grande en que Dios va a hacer algo dentro de nuestras vidas. Nos gusta caminar en los caminos del Señor. Muchas veces hemos hablado aquí, damos pasos de fe en ti, Señor, porque ese es nuestro ADN. Eso es lo que vive dentro de nosotros y lo que estamos invitando para que otras personas empiecen a sentir. Que nosotros no vamos solos, sino que hay alguien que nos está acompañando en las buenas y en las malas. No nos abandona, nos lleva siempre en su presencia. Sin embargo, hay ocasiones en que a pesar de que yo sea tan cristiano, en que a pesar de que yo lea tanto su palabra, esté en oración o pasen algún tipo de cosas, parece que los ojos y los oídos de Dios estuvieran apartados de mí. Yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado, y no una vez, tal vez 2, 3, muchas veces. A mí me ha pasado también. Cuando sentimos que como que Dios no nos oye, parece que Dios se hubiese ido de vacaciones, como que no atiende nuestros pedidos, nuestras súplicas, que por más que nosotros nos acercamos hacia Él con tanta vehemencia, no hay sino silencio. Dios no habla, no escuchamos en ningún momento un murmullo de Él. Y nuestras oraciones, nuestras peticiones, que muchas veces nacen del alma, empiezan como a perderse en el espacio. Y es cuando nosotros empezamos a sentirnos a veces débiles, a veces que caemos, a veces desconsolados, tristes. Y nos empezamos a preguntar: Señor, ¿por qué no me oyes? ¿Por qué no escuchas mi oración? Y empezamos a mirar nuestra vida, a ver ¿qué está equivocado?
¿Por qué el Señor no me oye? ¿Por qué sus oídos y sus ojos se han apartado de mí? Hace algún tiempo yo recuerdo que les daba una enseñanza y les daba algunos tips acerca del silencio de Dios. Pues bien, esos tips que alguna vez les di, yo sé que muchos los hemos aplicado y empezamos a caminar, si es que en esos cae alguna de las cosas por las cuales el Señor no me oye. Una era la fe. Si yo tuviese fe como un grano de mostaza, lo que pidiera al Señor en oración se haría. Si le digo a una montaña, muévete, la montaña se movería. Todo lo que pidiese en nombre del Señor sería hecho. Entonces yo pienso a pensar, lo primero cuando me doy cuenta de que mis oraciones como que no se oyen es, mi fe está fallando. Mi fe no está en la forma en que debiese estar. Y entonces empiezo a buscar dentro de la palabra de Dios y me empiezo a llenar de pasajes que me hablan de fe. La fe es esto, la fe es aquello. Y yo me lleno, me siento como un Superman así lleno de fe y digo, ahora sí lo voy a obtener. Y salgo y lo digo, y en el nombre de Cristo esto, y en el nombre de Cristo aquello. Y nada, no pasa nada. Entonces digo, Señor, pero si mi fe es grande, si mi fe es suficiente, ¿cómo es posible que no me escuches? Que mi oración no llegue hasta ti. Entonces busco otro de los tips que le di alguna vez a ustedes allí. Pedir conforme a su voluntad. Cuando no pedimos conforme a la voluntad de Dios, no tenemos las cosas. Entonces uno empieza a revisar, muestre a ver si lo que estoy pidiendo está conforme a lo que Dios quiere, y buscamos por la palabra a ver si hay algo que nos dice que no, que eso no debe ser, y llegamos a la conclusión que no, que lo que estamos pidiendo debe estar de acuerdo también a lo que el Señor tiene en nuestra vida, que nosotros no estamos pidiendo para nuestro deleite, no estamos pidiendo para pasarla rico o bueno, para gozarnos, sino estamos pidiendo muchas veces por una necesidad, algo que nosotros queremos tener. Entonces decimos, Señor, estamos pidiendo conforme a tu voluntad. Entonces, ¿qué pasa? No oyes mi oración. Y entra más la preocupación ahí, porque dice, bueno, si no es mi fe, si estoy pidiendo conforme a la voluntad del Señor, entonces ¿por qué siguen sus oídos cerrados ante mis oraciones? Y empiezo a pensar que es que hay algo mal. Aquí entra lo del legalismo que hablamos algún día. Cuando empezamos a notar y decimos, ay, es que de pronto, ya sé, no he hecho los devocionales de la semana. Fue por eso, claro. O fue que no sintonicé el faro, ¿qué días? Claro, yo no lo vi. Y el Señor, nosotros pensamos, y es lo que nos han enseñado, que Dios es un Dios vengativo, que está esperando allí con esa mirada a ver en qué momento uno comete algo para caerle en ese instante. Ese es el Dios que muchas veces nos pintan, un Dios vengativo, que cuando yo no hago las cosas con un legalismo dentro de las iglesias, soy castigado. Si no me levanto a hacer una oración, Dios me castigará. Si no asisto los domingos, Dios me castigará. Y creemos muchas veces que a partir de eso es que Dios no nos oye. Y puede que en algunas circunstancias sí, pero no siempre. No siempre. Miramos este artículo y nos damos cuenta, no, yo he hecho mis devocionales. Miramos allá, eso es como chequeando una lista. Vi el faro, vi el cafecito, vi el altar los jueves, vi la reunión de los domingos. No me ha faltado nada. Le he mandado a mis hermanos una palabra de bendición cada día. He sido un buen cristiano. Entonces uno no encuentra por qué Dios no me oye y dice, no, tampoco esta es. Soy un buen cristiano, Señor Jesús, en medio de todo. ¿Por qué no me oyes? ¿Por qué no respondes mi oración? Y entonces llega la peor parte. Es que estoy en pecado. Un pecado oculto está rondándome el cuerpo. Y miramos a ver dónde está el pecado. Empezamos a mirar y yo,
fue la mentira que le dije allá al conductor cuando me subí en el bus. O no fue con el carnicero cuando estaba ya negociando. Esa mentira, claro, ese es el pecado que cargo y por eso Dios no me lleva. No, fue cuando le levanté la voz a mis hijos o a mis padres o a mi esposo. Claro, y el Señor ahora está mirando que eso es un pecado. El enojo, la ira, los celos, todas esas cosas, y uno se junta con esas palabras y dice, claro, ahí hay pecado. Por eso es que Dios no me oye. Y entonces nos volvemos Pablos. ¿Recuerdan a Pablo? Pablo un día en medio de su desesperación le dijo al Señor, Señor, yo quiero hacer lo bueno. Mira, yo busco de hacer lo bueno. Pero es mi carne la que me lleva a hacer siempre el pecado. Es esta carne pecaminosa la que me induce al pecado. Y nosotros llegamos a ese punto en medio de la desesperación. Señor, yo no quiero hacerle daño a la gente, yo no quiero hacerle daño a mi vecino, ni a mi pariente, ni a nadie. Yo quiero portarme bien, bendito Dios. Pero es esta carne, esta carne es la culpable de alejarme de ti. Yo quiero hacer lo bueno y esta carne me induce a lo malo. Y nos disgustamos con nuestra carne, porque decimos, por eso es que Dios no escucha mi oración. Y yo quiero decirle que no es muchas veces por esas situaciones, que el Señor conoce perfectamente que nosotros somos débiles y que caemos. Todos los días caemos. Si el Señor supiera que fuéramos perfectos, pues no habría entonces motivo de haber venido Él acá. Pero Él sabe que fallamos y nos perdona. Entonces, ese tampoco puede ser el motivo para que no me oiga. ¿Por qué, Señor? Entonces no contestas mi oración. ¿Por qué a veces yo me tiro allí horas y horas de rodillas? ¿Por qué paso la noche clamando? ¿Por qué, Señor, te busco en la mañana y en la tarde y mi oración es contigo y no me oyes? Pues bien, hay algo más por la que el Señor, entre comillas lo pongo, muchas veces no nos escucha. Quiero que vayamos a Isaías, capítulo 55. Libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. Mira lo que dice allí la palabra del Señor. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Ya has dado cuenta de una situación ahí? Nosotros muchas veces pretendemos tener algo, pero el Señor dice, es que mis pensamientos contigo están mucho más arriba, son mucho más lejanos. Los míos van por los cielos, los tuyos miran aquí la tierra, pero los míos van por los firmamentos. Por eso muchas veces el Señor no nos oye, entre comillas. Por eso Él no contesta muchas veces nuestras oraciones, porque Él en su sabiduría sabe que hay cosas que son mejores que las que nos puede dar ahora. Así de sencillo. Yo quiero ilustrar con una historia un poquito eso, para que ustedes entiendan un poquito mejor la idea, o que yo me haga entender con ustedes un poquito mejor la idea. Yo creo que miramos una historia. Vayamos a Génesis, capítulo 37. Génesis capítulo 37. Y vamos a leer allí algunos versículos. José es vendido por sus hermanos, dice allí el título, y dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven
estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, que es el mismo Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Yo creo que ustedes, los que me acompañan esta mañana, conocen la historia. En alguna forma tal vez la han escuchado por algún predicador. Pero yo la quiero hacer breve para aquellas personas que de pronto se conectan por primera vez o que no tienen un conocimiento amplio de la palabra del Señor. Déjenme, les voy a hacer un resumen muy breve de qué fue lo que aconteció allí. Resulta que el Señor desde un principio decidió que Él había elegido un pueblo para que fuese su pueblo, su nación. Existió un patriarca en la antigüedad que se llamaba Abraham, el cual caminó conforme a la voluntad del Señor. Dice la palabra de Dios que era el padre, o es que el padre de la fe, hombre que supo ir tras los mandamientos de Jehová Dios. Por eso Dios le amaba. Un día se le presenta al Señor y le dice: mira, cuenta las estrellas o cuenta las arenas que hay en el mar, porque así será tu descendencia. Él recibió esa promesa, y la promesa se cumpliría no en el tiempo de él, sino en un tiempo futuro. Él tuvo un hijo que fue Isaac, y ese hijo a la vez tuvo un hijo que se llamó Jacob, y en él es en el que viene a hacerse verdadera la promesa que le entregó Dios. Jacob tuvo 12 hijos, según menciona allí la palabra del Señor. Uno de ellos es José, el que estamos hablando. Era uno de los más pequeños. Dice la palabra que tenía por entonces 17 años. Era un peladito. Y José era el consentido de papá. Era el nené de papá. Dice allí Israel que era el que amaba. Incluso dice que le cosió una túnica para hacerlo diferente a los otros y se la regaló. Era al que le tenía cariño. Eso hizo que los otros 11 hermanos, empezaran a tomarle envidia al pobre José. Se llenó el corazón de ellos de orgullo, de rabia contra José. Dijeron: tenemos que desquitarnos de este José. Un día fueron ellos al campo, según relata allí la palabra de Dios, ya con el corazón totalmente transformado, porque aparte de eso José les había dicho en un sueño que ellos iban de pronto a adorarlo, a postrarse ante ellos, y ellos dijeron: jamás nos postraremos ante ti, jamás nos inclinaremos ante ti. Entonces ese odio que ya sentían ante él, quizá no odio, sino digamos ese rechazo que sentían ante José, los llevó a empezar a maquinar cosas malas en contra de José. Un día, ya les digo, salieron al campo a cuidar su rebaño, lo que sea. José le dijo al padre: voy a ir cómo están mis hermanos, y se fue a darles una vuelta. Cuando los hermanos lo vieron venir, dijeron: esta es nuestra oportunidad. Y empezaron a tramar a ver qué hacían con José, y llegaron a la conclusión que lo iban a matar. Quitémonos este problema de acá, quitemos a este José, y ya, como dicen por ahí, muerto el perro se acabaron las pulgas, ¿no? Muerto José se acabaron los problemas. Pero hubo un hermano que se interpuso, Rubén. Digo: no lo matemos, es demasiado. Digo: metámoslo entre una cisterna que ellos tenían allá. Las cisternas eran los huecos que quedaban después de haber sacado el agua. Metámoslo allá y terminamos y dejamos así. Los otros hermanos aceptaron y dijeron: está bien, no nos manchemos con la sangre de José y echémoslo allá. Lo metieron entre el hoyo, entre la cisterna. Pasa por allí una caravana que iba rumbo a Egipto. Y entonces, cuando ve la caravana y ven a aquel muchacho, decidieron comprarlo.
como esclavo. Y los hermanos dijeron, esto es hasta buen negocio. Pues de paso nos zafamos de José y vendámoslo, nos queda una monedita, una lanita acá entre la bolsa. Lo vendieron, 20 monedas dice la palabra de Dios que dieron por él. Lo vendieron a esa caravana como esclavo. José, el niño de 17 años, viajaba ahora como esclavo a Egipto. Alguna vez les conté la historia de los esclavos. Ser esclavo no era un nombrecito ahí, sí, es esclavo y ya. No, ser esclavo era una cosa indignante. Ser esclavo era tener que soportar látigo, era tener que soportar trabajos forzados, becámenes, cosas. Ellos no tenían derecho de nada, absolutamente. Ellos no tenían derecho ni de hablar siquiera. Esa era la condición del esclavo. Y allí fue a dar José. Potifar, que era el jefe militar allí en Egipto, se fijó en José, lo vio un buen joven, dijo, este me puede servir, lo compró. Potifar trabajaba obviamente muy cerca del faraón, pues entonces él fue a dar al palacio del faraón. Estando en el palacio del faraón, una historia que ustedes pueden ver por allí, se ganó la confianza de tal forma que pasados los años él llegó a ser el segundo dentro del reinado. Increíble cómo había subido José de ser un esclavo de la nada, había subido a ser el segundo detrás del faraón en Egipto. Cierta ocasión hubo una fuerte sequía en la región. Egipto tenía sus reservas de agua, tenía sus reservas, era un imperio gigante. Entonces Jacob y sus hijos, los otros que ya obviamente había pasado mucho tiempo, dijeron, vamos a ir a Egipto y traemos enseres, traemos agua y algo, porque ya les digo, en una sequía terrible. Ellos van a Egipto a pedir agua, a pedir ayuda, y José los reconoce cuando los ve allí. Ellos no reconocieron a José, pero José sí lo reconoció, supo quiénes eran. Hubieron allí algunas jugarretas por parte de José que le hicieron, pero muy bien, el Señor les mostró o les guió para que tuvieran un encuentro. Cuando tuvieron el encuentro se reconocen unos con otros, se abrazan, se perdonan, y es así como el pueblo que va a ser Israel, en este caso era la familia, llegaron a Egipto y poblaron Egipto. Después ya sabemos que tuvieron que salir por el desierto, pero ese es el nacimiento de Israel. Allí nació Israel. Pues bien, conociendo esta historia, nosotros sabemos cuáles son los hechos reales. Los hechos reales es que José fue odiado por sus hermanos, es que fue tomado por sus hermanos y vendido como esclavo, llegó a Egipto como esclavo, pero que él se ganó la confianza de Faraón, se convirtió en el segundo, y después los hermanos tuvieron que ir a pedirle a él ayuda. Eso es lo que nos cuenta la historia. Pero yo quiero que juguemos un poquito con la mente en esta tarde ya. ¿Qué tal si pensamos qué pensó Jacob? Metámonos en el corazón de Jacob, en el pensamiento de Jacob. Imagínense, Jacob era un hombre que estaba con el Señor, que había aleccionado, adoctrinado o llevado a sus hijos en franca causa, en verdadera causa, en busca de Jehová. Él les había enseñado los caminos de Dios. Había sido un buen padre. Nunca había abandonado su creencia en Jehová. Él, que había prometido construirle un templo allí en Betel, ¿recuerdan? Él, que había peleado con el ángel. Él, que supo que Dios estaba con él, nunca le falló. Cuando él sabe la noticia de que su hijo de pronto ha muerto, su hijo preferido ha muerto, ¿qué creen que pudo haber pensado Jacob? ¿Saben qué? Yo me imagino a Jacob. Jacob se postró, se fue de rodillas allí y empezó a clamar a Dios. Jehová, mantén a mi hijo, guárdalo, cúbrelo, Jehová,
Tú sabes que he sido fiel contigo. Ahora escucha mi oración, Jehová. Y no sé cuántas otras cosas él le diría a Jehová. Sin embargo, los hermanos le traen un día una capa y le dicen: mire, una fiera atacó a José y murió. ¿Qué creen que pudo haber pensado Jacob? Dios, Jehová, ¿por qué no escuchaste mi oración? ¿Por qué no oíste cuando te clamé? Si yo he sido fiel, si yo he sido correcto, ¿por qué me has abandonado en este momento y has quitado el hijo amado? ¿Por qué? Y seguramente Jacob empezó a mirar en qué estaba fallando. Dijo: tal vez no he hecho las cosas conforme a Dios me ha enviado. Y empieza a mirar: no, yo he ofrecido mis sacrificios, he llevado esto, he hecho esto. No entiendo por qué Dios no me ha escuchado en esta oportunidad. ¿Sabe? Yo creo que él le pudo haber quedado dentro de su mente que tal vez en algún momento se equivocó en la crianza de sus hijos. Si él no hubiese hecho aquella división y haber mostrado un cariño más grande por uno que por los otros, de pronto eso no hubiera pasado. Se quedó pensando Jacob y dijo: me equivoqué, Señor. Y estas son las consecuencias de que tú no hayas escuchado mi oración cuando te pedí que guardaras a José mío. Eso era lo que pensaba Jacob. ¿Qué era lo que pensaba José? Ahora metámonos en la piel de José. José está allí en el hoyo y clama: Jehová, Padre, mi padre Jacob me ha enseñado a adorarte a ti, a creer en ti. Sálvame ahora de mis hermanos, llévame de regreso donde mi padre y que todos vivamos tranquilamente. Sin embargo, no. Pasó por allí una caravana. Él seguramente le rogaba: no me vendan, no me vendan, no me dejen llevar, no quiero ser esclavo. Ellos sabían lo que era una condición de esclavo. No era nada bueno. Sin embargo, él se fue. ¿Qué creen que José le pudo haber dicho en ese momento a Dios? Dios, ¿por qué no oíste mi oración? ¿Por qué no escuchaste cuando te clamé? ¿Qué he hecho mal para que no oigas cuando yo te he buscado? Y él empieza a rebuscar por allí en qué se ha equivocado. Y de pronto encuentra que su orgullo, el sentirse más que sus hermanos, ahora Jehová se lo estaba reprochando. Seguramente dijo: lo siento, Señor, mi orgullo, mi soberbia me subió demasiado alto y ahora tengo un castigo por eso. ¿Te das cuenta cada quien cómo piensa de acuerdo a la circunstancia? Ahora miremos el otro aspecto, el de Jehová Dios. Está el Padre arriba. Desde tiempos atrás él había decidido que ese sería su pueblo y que sería elegido. Él necesitaba que Israel llegase hasta Egipto. Cuando seguramente él vio la situación allí, porque eso ya se sabe que iba a acontecer así, y si no, no le hubiera dado sueños a José mostrándole que él iba a estar por encima de todos. Ya Dios lo tenía dispuesto, él ya sabía lo que iba a pasar. Cuando el Señor ve allí que se presenta esa situación, oyó la oración de Jacob, oyó la oración de José, oyó la oración de los otros, y él no movió un dedo. ¿Sabe por qué? Porque había un propósito. Él sí conocía el verdadero propósito. Él sabía que José tenía que pasar por esa situación y tenía que llegar a Egipto. ¿Te das cuenta de la diferencia que hay? Por eso la palabra de allí nos dice: es que mis pensamientos están muy arriba. Jacob pudo haber dicho: Señor, no me oyes, cerraste tus oídos. José pudo haber dicho lo mismo: Señor, ¿por qué no oyes mi oración? Estoy pidiendo conforme a tu palabra, he sido obediente aquí, ¿por qué no me oyes? Sí. ¿Y realmente Dios no los estaba oyendo? Claro. Él estaba escuchando el clamor de ellos, estaba escuchando la oración de ellos, solamente que había un propósito, y ese propósito había que cumplirlo por encima de todas las circunstancias. Y aunque no creas, es la misma situación que vivimos nosotros.
Cuando nosotros estamos allí postrados, cuando nosotros estamos arrodillados, cuando creemos que los ojos de Dios no miran, que los oídos de Él no escuchan nuestro clamor, dice el Señor, es que mis pensamientos están muy arriba, los planes que tengo contigo son distintos. No es que Dios no oiga, no es que Dios no vea lo que está ocurriendo, es que Él tiene un propósito muy distinto al que nosotros podemos tener. Quiero tener otra historia para seguir ambientando esto. En el año 1949, un señor llamado John Hubley creó una serie en Estados Unidos que se llama Ragtime Bear. Era la historia de un oso, muñequitos animados. En esa época pues estaban saliendo los dibujos animados, entonces eso era un boom, digamos, en Disneyland, en Disney. Apareció este personaje con un osito allí en una compañía, porque era una gran compañía. No la tengo por aquí, pero según leí es una gran compañía. Sin embargo, cuando presentaron los primeros capítulos, resulta que el oso no pegó dentro de la gente. El oso pasó desapercibido. Pero había un personaje ahí dentro de la historia que sí llamó mucho la atención de todos. El personaje se llamaba Mr. Magoo. Cuando ellos se dan cuenta de que ese personaje captó, llamó la atención de la gente, decidieron hacer la serie no con el oso, sino ahora una serie que se llamaba, y se llama porque existe por ahí, Mr. Magoo. Esa serie se acabó hace muchos años, pero quedaron capítulos grabados. Entiendo que han hecho algunas películas por ahí o algo así. Mr. Magoo. Yo creo que algunos de ustedes la han visto. Los que no la han visto, los invito para que vayan y miren ahí por YouTube algún capítulo. Este es un viejito pequeñito, bajito, tipo medio gordito, de una nariz bien prominente, calvito. Anda malhumorado a toda hora el hombre. Tiene un perro, creo que se llama Mr. Baker, y creo que tiene un hijo o un ayudante, algo así, con el que siempre está. Pero la historia va es a Mr. Magoo y la diferencia que tiene con otros personajes. Mr. Magoo es un tipo despistado totalmente. Y lo bueno de todo es que en medio de ese despiste, ni siquiera él se da cuenta de las situaciones. Por ejemplo, déjame contarles a ver una escena. Por ejemplo, está él en un edificio como de 10 pisos, pónganlo. Un edificio de 10 pisos, y él, como ya les digo, ese gatón no ve bien, anda así con sus gafitas. Ese gatón confunde la ventana con la puerta. Entonces dice, iré a salir a tomar aire, y se va caminando hacia la ventana, abrir la ventana. Si abre la ventana y da un paso afuera, ustedes ya saben lo que pasa. Si cae de un 10º piso, pues seguramente el tipo se iba a matar. Pero en ese momento hay una emergencia dentro del edificio. Llegan los bomberos, tienden su escalera hasta el 10º piso, justo en el momento en que Mr. Magoo abre la ventana y sale, y empieza a bajar por las escaleras hasta que llega abajo. El hombre ni cuenta se da de que acaba de salvarse bajando por las escaleras. Ese es Mr. Magoo, mírenlo, él se pega unas salvadas impresionantes. Para él todo es normal. Pasa en una situación así. Él confunde las entradas de las alcantarillas con los subways, y entra por allá y va caminando y no sufre ningún peligro, porque siempre aparece como una hada madrina que lo va salvando de todas las situaciones malas. Ese es Mr. Magoo. Y yo pensando esta semana justamente decía, ¿saben que nosotros los cristianos tenemos algo de Mr. Magoo? Somos enrasados en Mr. Magoo. Y yo les voy a decir por qué pienso que somos enrasados de Mr. Magoo. Hay un artículo que ha estado saliendo después de que hubo el atentado en las Torres Gemelas. Yo creo que muchos recordamos esa situación, esa mala situación que se vivió en Estados Unidos, año 2001, donde un ataque musulmán yidaísta atacó las Torres Gemelas y las destruyó. Mucha gente murió allí, pero mucha gente se salvó también. Pues hay un artículo que anda por ahí en el internet, yo creo que, como digo, muchos tal vez lo han visto,
otros no, pero a mí me trajo la atención y yo lo quiero mencionar hoy, porque me sirve para ilustrar lo que yo quiero mostrarles. Dice, después de los atentados del 11 de septiembre, una empresa que tenía las oficinas en el World Trade Center, que eran las dos torres gemelas, invitó a sus ejecutivos y a sus empleados, los que por alguna razón ese día se salvaron de la catástrofe, para que ellos compartieran sus experiencias. Es decir, hubo mucha gente, y eso yo creo que lo hemos notado en varias situaciones, que cuando pasa una catástrofe hay gente que milagrosamente se salva por algunas cosas de la vida. Pues allí había una compañía y ellos decidieron abrir un portal en internet y que los que se habían salvado pusieran allí los motivos por qué no llegaron ese día a trabajar o por qué llegaron tarde. Porque llegar tarde o no ir a trabajar ese día les representó el estar vivos. Y hubieron respuestas como estas en ese portal. Dice: al director de una de las oficinas o de las compañías que existía allí, era el primer día de kinder de su hijo. Imagínense, el primer día que tenía su peladito de escuela, lo iba a llevar a estudiar y digo, el primer día yo lo voy a llevar. Seguramente pidió permiso para no ir a la oficina, llevó el niño a estudiar y ese día fue el ataque de las Torres Gemelas. Se salvó por esa situación. Otra persona, esta me pareció también simpática, dice: una mujer se retrasó solamente porque su despertador no sonó a tiempo. Y yo me imagino la situación de la señora o de la señorita, de la persona que haya sido, cuando se le hizo tarde. A mí alguna vez hace años me pasó, hace muchos años, cuando en mis épocas de estudiante, recuerdo que una mañana tenía un examen o tenía una prueba bastante importante, no era la de todos los días, sino una prueba bastante importante. Puse mi despertador, ahí al lado, y yo creo que sonó, o sea, siendo honesto, yo creo que sonó. Lo que pasa es que yo estiraba la mano y ¡tan! Le apagaba y seguía, y ahí queda. Pues eso se me volvió una costumbre, que yo hoy en día, cuando necesito hacer algo y tengo que levantarme temprano, yo pongo 2 despertadores generalmente. Porque el primero que pongo ahí al borde de la cama, muy cerquita de mí, generalmente ya es esto: estiro el brazo y no funcionó. Me acostumbré a poner otro porque ese ya no me funciona. Sinceramente ya no me funciona. Pongo otro como a 2 o 3 metros, de tal forma que cuando ese me suena, lo pongo por lo general unos 5 o 10 minutos después, cuando ese me suena, ya me veo obligado a pararme y ahí tener que ir. Ya después de ser parado, ya sería muy conchudo irse uno a dormir realmente. Pero me toca poner 2 despertadores. Ya les cuento, una vez cuando yo tenía un examen, me pasó eso. Seguramente espiché el botón y seguí durmiendo ahí, sabroso. Me despertó fue que empezaron a entrar los rayos solares por la ventana, y cuando yo vi, esto es de día, ¿y esto qué pasó? Me levanto, habían pasado 2 horas más de lo que yo me tenía que levantar. Ustedes se hubiesen dado cuenta. Me levanté con un genio terrible que cogí el despertador y ¡tran!, lo estrellé contra el piso. Eso salieron los pedazos a volar por todos lados. Y yo lo pienso, digamos, en esta mujer. Dice que no le sonó el despertador. Imagínense cuando uno tiene su trabajo, que tenga alguna reunión. Tal vez ella en esa mañana se despertó, quiso romper su despertador, quiso hacer algo, y mire, esa situación fue la que le salvó la vida. Otra persona dice que llegó tarde porque se quedó atorado en la carretera porque había un accidente. Eso de los problemas del tráfico, no crea que es de nuestras ciudades como Bogotá o algo así, nosotros que vivimos en este lugar. Esos son casi de todas las capitales del mundo. Nueva York es una ciudad terrible en las horas pico también. Yo recuerdo que allá hay un puente que se llama el George Washington, que comunica New Jersey con New York. En las horas pico a uno le recomiendan no pasar. Yo recuerdo por cuestiones de trabajo,
Un día venía de regreso de New Jersey a Nueva York y pasé sobre la hora pico. No alcancé a pasar antes. Entonces dije, bueno, me resigné, digo, voy a pasar. Ese día me demoré más de 4 horas pasando un puente. Es impresionante cuando se forman los tráficos, los atascones de autos. Pues este señor yo me lo imagino metido en el atascón, diciendo cosas y cómo es posible, y ahorita y este se atravesó y justo tenía que haber ido y este de aquello. Miren, un atascón le salvó la vida. Otro, a este dice un sobreviviente, se le fue el autobús. Hace no mucho yo estudiaba aquí en una entidad y yo tenía que entrar a las 8 de la mañana. Yo tenía que salir exactamente a las 6 o faltando 5 para las 6. A esa hora pasaba un bus que iba por una zona que aquí se llama Chapinero. Si yo no salía por tarde a las 6, ese colectivo, ese vehículo que pasaba a esa hora, si yo no cogía ese, yo ya llegaba tarde. O sea, uno como que sabe cuál es el que le sirve porque después ya no hay otro. Dice que aquí una persona, justo, salió, se le pasó el bus. Yo me lo imagino allá diciéndole, ay, ¿cómo es posible que se me pase? Yo creo que se sentó desconsolado, quizás hasta quiso llorar, quién sabe qué rabietas tuvo, porque lo dejó el bus. Después diría, gracias, menos mal se fue. Otro, imagínese esta, una persona que fue a tomar algo del desayuno o algo así, digo, se lo echó por encima y tuvo que ir a cambiarse. Son las cosas que uno a veces no entiende, ¿no? Que son como paradójicas. Fue a tomar, se compraría su café, se compraría qué sé yo, allá en Estados Unidos, sobre todo que el desayuno y la comida es así, de fly, de volada. Seguramente se compró su café, se lo echó y digo, ¿y ahora cómo llego a la oficina así? Digo, pues me tocó seguramente llamar, decir, voy a llegar una horita más tarde, que acabo de tener un inconveniente. Ese inconveniente de ir a la casa y cambiarse, le salvó la vida. Otra persona, uno que salió y el auto no le arrancó. Sí, seguramente lo miró cuando no prendió. Digo, esta cáscara, hasta le prometió que la iba a cambiar, le digo la verdad. Yo creo que le dijo, la próxima vez voy a comprarme uno mejor que usted. Menos mal no le prendió. Otra situación, esta también fue fantástica. Uno que se regresó a contestar una llamada telefónica. En esa época, no es como hoy en día que andamos con nuestro celular para todo lado. Todavía existían, eran las líneas fijas. Los celulares lo usaban, pero los ejecutivos o gente por allá, pero el vulgo común, no, eso era un artículo de mucho lujo todavía. O sea, el celular, no crean, es realmente de hace muy corto tiempo. Pues en una de estas personas, cuando iba saliendo de casa, le sonó el teléfono. ¿Qué hizo? Se regresó a contestar el teléfono. Ese tiempo que tardó en ir, contestar el teléfono, tener la llamada y ir a coger su vehículo para llegar al trabajo, hizo que llegase un tiempo tarde con el cual ya no lo dejaron entrar al World Trade Center. Eso le salvó la vida. Una mujer, dice allí, justo ese día nació el bebé de ella. Una mujer que estaba embarazada, justo ese día no fue a trabajar porque el bebé nació. Un señor, y esta también es hasta curiosa. Un señor cuenta allí, ustedes saben cuando han estrenado zapatos. Los zapatos nuevos casi siempre a uno le maltratan el pie. Uno dice mientras los domo, mientras los amanso. Dígame si el primer día a uno generalmente no le duelen los pies cuando tiene zapato nuevo. Dice esta persona que fue con sus zapatos, iba caminando y le empezó a hacer una ampolla en uno de los pies. Pues para poder llegar a trabajar, digo, me tuve que detener en una droguería, comprarme unas curitas, hacerme una curación y salir. Eso le hizo que llegase tarde al World Trade Center. Eso salvó la vida de esta persona. ¿Sabe que estas son cosas que parecen curiosas y que fueran, a veces cuando uno las lee, que fueran hasta inventadas? Sin embargo,
hay historias que son reales, que existen y que son plausibles. Hace no mucho tiempo, aquí en Colombia, se iba a jugar la final de una Copa de Fútbol. No recuerdo si era la Copa Suramericana o la Copa Libertadores. Lo cierto del caso, venía un equipo de Brasil, se llama Chapecoense. Ese equipo vino en un vuelo. Esa noche, llegando a Medellín, por algunas fallas técnicas que tuvo el avión, se cayó. Murieron los ocupantes, el equipo ese casi que desapareció porque murieron todos los jugadores, murieron el técnico, murieron algunos periodistas que venían. Se salvaron creo que 4 o 5 personas. Pues hay un jugador argentino que militaba en ese equipo en esa época. Y él da en su testimonio que como era la final, todos querían jugar. Y él lo habían traído creo que desde Arabia o desde Portugal, algo así, a jugar. Pues él quería jugar, quería ir en la final, pues aquí estamos. Digo, ustedes no saben la tristeza que a mí me dio cuando el técnico, como tienen un límite para jugar a 18 o 20 jugadores, no sé cuántos podían viajar, cuando a él le dijeron, usted ha sido uno de los seleccionados que no va a ir. Él dijo, me sentí triste, me sentí achantado, dijo, me sentí hecho una miseria. Por mal jugador me salvé esa vez, sinceramente. Si hubiera sido un buen jugador, seguramente hubiera venido y quién sabe, tal vez no hubiera venido. Pero por no ser uno de los que estaba en ese momento en la convocatoria, el técnico lo dejó allá. Por ahí está el testimonio del hombre en las redes. Jugador argentino, se salvó la vida. Y así hay muchos casos que van pasando a través de la historia. Ustedes dirán, ¿esto qué tiene que ver relación o qué relación tiene con lo que hemos visto? Pues mucha relación, ¿sabe? Porque muchas veces acontecen cosas a nuestro alrededor que nosotros no nos percatamos ni nos damos cuenta de que han sido así. Hace algún tiempo yo les conté en una enseñanza también que hace años vi una película de Julia Roberts, se llama Defending Your Life, en la que una persona, traducido sería como defendiendo su vida, en que una persona muere realmente, o sea, tiene un accidente, empieza la película, tiene un accidente y va a un hospital. Y yo esa vez les comentaba que mi primera idea, como la película se llama Defendiendo su vida, yo creí que todo era después, el meollo era de luchar porque el hombre no se fuera a morir y que en el último minuto de la película el hombre se levantaba y revivía, ¿no? La sorpresa mía es que en la escena siguiente el tipo se muere. Y ahí que está ahí, bueno, ¿y qué? Se murió el héroe y ahora ¿qué? ¿Qué pasó con la película? Pues Defending Your Life lo que trata es que el hombre se muere y va a una zona que es como, digamos que sea como un antes del cielo. De hecho, eso está muy relacionado con la palabra de Dios. Y a mí me parece que es que la persona que escribió la película tiene fundamentos cristianos. Entonces él conoce esa situación y la escribió en base a eso. La situación es que el hombre llega a una zona donde le dan como un uniforme blanco y a partir de ahí entra a ese lugar y ahí hay fiscales, ahí hay abogados y hay un juicio, hay un juez y él tiene que demostrar que tiene méritos suficientes para ir al cielo. Y ya le digo, hay abogado y hay todo. Él defendiendo sus obras buenas, lo que hizo en la vida y esto y mostrando por qué él tenía derecho de ir al cielo. ¿Sabe que eso no está muy lejos de la realidad? Porque la palabra de Dios me enseña y me dice que un día todos, usted y yo, nos presentaremos ante el tribunal de Cristo. Y dice que allí nuestras obras, buenas, malas, irregulares, saldrán todas. Dice por eso la palabra que muchos sufrirán vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque todas esas cosas ocultas, cochinas, sucias, que existen dentro de la vida y que tapamos, ese día van a quedar expuestas y quedaremos en escarnio público, todos mirando y mostrando nuestro verdadero rostro muchas veces. Eso es lo que nos dice la palabra, que eso va a pasar. Pero en medio de esas cosas, yo también he pensado que vamos a ver situaciones como las que acabo de relatar acá. ¿A qué me refiero? Seguramente vamos a encontrarnos una ocasión
donde seguramente yo voy por la calle como un Mr. Magoo caminando y no me doy cuenta que de repente atrás mío hubo un accidente, alguien se atravesó y me salvaron la vida y no me di cuenta. Seguramente voy a encontrar otra escena donde iré por un callejón, cuando en esas de pronto, ¡ay!, se me olvidó algo y me regresé a la carrera. Justo voy a ver es que adelante habían unos tipos esperándome para asaltarme. Ese día diré, ¿cómo me está el Magoo? ¿Me salvé de esa y ni siquiera me di cuenta? Pues créame que sí. Habrá tantas situaciones que se nos van a mostrar allá y que veremos que vamos a quedar con la boca abierta. Ese día vamos a entender por qué Dios no nos permitió muchas veces que nos recibieran en un trabajo. Porque seguramente vamos a ver que ese trabajo nos iba a robar totalmente el tiempo de la iglesia y que ya no tendríamos comunión con Dios. Ese día nos daremos cuenta y diremos, claro, por eso Dios no escuchó mi oración, porque Él tenía otro propósito. Un día entenderemos por qué por esa mujer por la que lloramos y que nos dejó, o las mujeres por ese hombre que casi se cortaron las venas y no fue para ustedes. Un día seguramente lo vamos a ver allá y vamos a darnos cuenta que esa persona no era la que soñábamos, que seguramente esa persona era una persona que trataba mal a los hijos, a la esposa, que no era un tipo responsable, que era un tomador, que era un tipo vicioso, qué sé yo. Y entonces van a decir las mujeres, de razón Dios me oyó, ese era el marido que yo había escogido. Sí, somos Mr. Magoo, no nos damos cuenta de todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor y que Dios sí las conoce. Por eso nuestras oraciones muchas veces no son oídas, y no es que no sean oídas, es que Dios tiene propósitos muy distintos. Un día nos vamos a dar cuenta cuánto la mano de Dios estuvo con nosotros. ¿Cuántas veces decimos, Señor, es que no me oyes, es que no me atiendes? Ese día nos vamos a dar cuenta las veces que nos salvó de un atraco, de una enfermedad, de un robo, de una mala relación, de una mala compañía. Las veces que Él nos hizo al lado, nos abrió camino y nosotros como Mr. Magoo caminando tranquilos. Ese día nos vamos a dar cuenta cuánto Dios hizo por nosotros. Ahí es que nos vamos a dar cuenta, realmente. Por eso, esta palabra la titulé así, morando bajo la sombra del Omnipotente. Porque cuando nosotros estamos cobijados bajo la presencia de Dios, cuando la mano de Dios está sobre nosotros y nos resguarda, así para nuestros ojos veamos que las cosas son malas, no, Señor, tienen un propósito. Por eso la palabra de Dios nos enseña allí, Pablo, da gracias en todo, en lo bueno, en lo malo, en lo que te parece o en lo que va en contra tuya. Dale gracias a Dios, porque si tú estás en los caminos con el Señor, si tú estás morando bajo su sombra, todo estará bien. Dios no se equivoca. Voy a dejarle unos pasajitos para demostrarle cuánto Dios ama a su creación y a los que en Él crean. Josué capítulo 1, versículos 8 y 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, absolutamente todo, te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Sabes qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Es promesa del Señor. Tú caminas bajo su sombra y Él estará a tu lado. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti, porque yo, Jehová tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador.
Promesa del Señor. Salmo 94:14. Porque no abandonará jamás Jehová a su pueblo, nunca desamparará su heredad. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo, el Señor, ha dicho: nunca te dejaré, nunca te desampararé. ¿Quieres tener otra promesa más grande? Nunca el Señor se aparta de ti. Tú podrás sentir que tu oración se perdió. Tú podrás sentir que Dios parece que no tiene abiertos sus oídos, que no está escuchando tu clamor. Pero yo te digo, si tú estás en los caminos de Dios, Él ha prometido nunca, jamás desampararte. Por eso, mi recomendación es hoy: si estás cari triste, si estás cari largo, si estás desanimado, porque esta semana te rechazaron en el trabajo, porque te rechazaron el préstamo, porque tu novio o tu novia te dejó, te rompió, porque perdiste un amigo, porque no pudiste ir al paseo que anhelabas, porque perdiste alguna situación, no mires a los cielos y digas: Señor, ¿por qué no me oyes? No, antes de eso dile: gracias, porque un propósito grande tienes tú conmigo. Gracias, Señor, por lo que haces. Esa debe ser tu oración. Ese debe ser tu clamor. Reconocer lo que Dios hace en tu vida. Reconocer que Él nos guardará en todos los caminos. Que aunque no haga el Señor o no se hagan las cosas conforme a nosotros anhelemos, Él sí tiene propósitos con cada uno de nosotros. Mis pensamientos son muy altos. Cosas grandes y maravillosas tengo para contigo, es la promesa del Señor. No llores por lo que has perdido, alégrate por lo que el Señor tiene para ti. Inclina tu rostro allí donde estés, cierra tus ojos y démosle gracias al Señor. Padre bendito, te doy gracias en esta mañana a tu palabra, mi Señor. Gracias por lo que nos has enseñado, mi Señor. Gracias por hacerme entender que tú siempre estás a mi lado. Que así las circunstancias, Señor, parezcan que no son las mejores. Que así pregunte como Jacob: ¿en qué he fallado? Que así me pregunte como José: ¿por qué no oyes? Que así cuántas veces, Señor, me arrodille ante ti y diga: Padre, ¿por qué no obras en mí? Que entienda yo, Señor, que hay propósitos que tú tienes que cumplir. Tus pensamientos son muy altos, altos como hasta el cielo. Y mis pensamientos no alcanzan sino la levedad de la tierra. Mi Señor Jesús, en mi vida pongo tus manos. No volveré a mirar, Señor, con desdén lo que acontece en mi vida. Daré gracias por lo que haces en mi vida, mi Señor. Gracias por enseñarme a entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús.